Creo que muchos de nosotros le tenemos miedo a ser realmente vistos. Nos asusta mostrarnos con toda nuestra humanidad, con nuestras luces y sombras, porque hacerlo nos deja expuestos y no siempre nos sentimos a salvo ahí. Quizás en algún momento de nuestro camino empezamos a creer que ciertas partes de nosotros no merecían ser mostradas, y así nos fuimos escondiendo, doblándonos hacia adentro, reprimiendo nuestra expresión. Y por eso hay algo profundamente transformador en atreverte y mostrarte tal como eres. Y no desde la apariencia, sino desde la verdad de lo que realmente eres, desde lo que sientes y lo que quieres salir a la luz. Y finalmente, hacerle caso a esa voz interna que te llama a recordar quién eres y a mostrarte en tu autenticidad, esa parte de ti que no duda de tu luz. Y es que cuando realmente te dejas ver, no solo estás sanando una parte de ti, estás tocando algo más grande, porque tu conciencia individual es parte de un tejido colectivo, y ese tejido se transforma cada vez que alguien se atreve a mostrarse desde su verdad. La conciencia colectiva cambia cuando alguien se anima a habitar en su luz, y quizás por eso, dejarte ver también es un acto de servicio. Para mí, documentar mi vida está siendo la forma en la que estoy respondiendo a este llamado. Es una manera de honrar mi proceso, de dejar un testimonio vivo de lo que estoy aprendiendo cada día. Y también el de poder mirar atrás y ver con claridad cómo cada paso, incluso los más inciertos, me trajo hasta aquí. Pero más allá de guardar recuerdos, documentar es un acto de presencia. Es elegir mirar tu vida con amor. Es reconocerte como parte del todo. Dejarte ver también se convierte en un descubrimiento de partes de ti que aún no conoces. Dejar que se expresen dimensiones de tu ser que aún no habías explorado. Dejar que tu cuerpo, tu intuición, tomen la palabra y plasmen lo que tu mente aún no ha entendido. Porque cuando tú te das el permiso de expresarte desde tu verdad, otras personas se van a ver reflejadas. Y tu manera de ver el mundo se convierte en medicina para otros. No necesitas tener todo resuelto ni que todo sea perfecto. Solo necesitas estar presente, conectar con tu esencia y confiar que tu historia, tal como se está escribiendo ahora mismo, es digna de ser compartida. Porque cuando lo haces, no solo te sanes a ti, también estás abriendo ese camino para otros.